estimados directivos de la Dirección General de Estudios de Posgrado y unidades de posgrado, estimadas y estimados ingresantes a los programas de doctorado, maestría, segunda especialidad y subespecialidad correspondiente al proceso de admisión 2021-1. La Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les da la más cordial bienvenida al programa de inducción académica de posgrado correspondiente al semestre 2021-1. A continuación, invitamos al doctor Gerardo Ronceros Medrano, director general de estudios de posgrado, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Ronceros. Muchas gracias, Renato. Buenas tardes con todos. En primer lugar, mi agradecimiento por la confianza depositada en la Universidad Nacional del Mayor de San Marcos para realizar sus posgrados en maestrías y en doctorados. Quiero contarles un poco sobre lo que es San Marcos en estos momentos, ¿no? Estamos a punto de cumplir 470 años de fundación. Somos la primera universidad del país con programas muy fuertes, licenciados todos. Tenemos el licenciamiento institucional de la universidad y un buen grupo de nuestros programas han sido licenciados por SUNED y también un buen grupo de nuestros programas han sido acreditados en su calidad por CINEASE. Tenemos licenciamientos y acreditaciones nacionales e internacionales. Entonces, esto es un fundamento importante para que ustedes vean a qué universidad están ingresando, a qué programas están ingresando, la calidad de los profesores, la calidad de la enseñanza que se hace en San Marcos, y esto va a ser muy bueno, no solamente para la universidad, no solamente para ustedes, sino muy bueno para el país, para que se desarrolle y para que pueda contar con personas y profesionales de las diferentes especialidades de calidad. En esta ocasión lo que se va a realizar es una inducción a todos nuestros ingresantes de la promoción 2021, que fundamentalmente está referida a indicarles cómo son los procesos en la universidad, en los reglamentos de la universidad. Esto es muy importante que se conozcan para evitar problemas posteriores en que algunas cosas se hacen sin poder hacerlas o no se respetan los reglamentos y entonces comenzamos a tener problemas cuando quieren graduarse o cuando quieren matricularse. Entonces hoy día se les va a explicar perfectamente cómo son estos reglamentos, también un poco el tema de la ética que se tiene que conservar mucho en la universidad, el respeto a los valores, el respeto a los programas que se realizan, el respeto mutuo entre nosotros, el respeto con nuestros profesores. Así como los profesores tienen que guardar el respeto de igual manera con nuestros estudiantes, ¿no? Además, se les va a dar algunos detalles sobre cosas especiales y particulares referidos a los procesos de matrícula, los procesos de graduación, los procesos, se les va a indicar cómo se aprueba un curso, cuáles son las notas que se indican en este momento, y todo aquello que ustedes puedan requerir en función de las preguntas que se puedan realizar, ¿no? Entonces, nuevamente, mi agradecimiento, un abrazo a todos ustedes, cuídense y muchas gracias por la confianza depositada en la universidad. Agradecemos las palabras del doctor Gerardo Ronceros Medrano, director general de estudios de posgrado. A continuación, vamos a dar inicio al programa de inducción académica, no sin antes recordar al público conectado a la transmisión que deberán confirmar su asistencia en la casilla de comentarios detallando sus nombres, apellidos y programa de estudios. Muy bien, iniciaremos con la exposición del doctor Carlos Carcelén Reluz, director de Desarrollo y Fortalecimiento. Adelante, doctor Carcelén. Muchas gracias, Renato. Entonces pasaremos a la presentación para este proceso de inducción para el semestre 2021-1. Como sabrán ustedes, la Universidad Mayor de San Marcos, ya desde el año 2016, a partir del nuevo estatuto desarrollado y la implementación de estas medidas, como la ley universitaria y todo ese proceso de reforma de la educación nacional, la Universidad de San Marcos ha tomado la decisión estratégica de convertirse en una universidad de investigación. Y de esa manera se ha desarrollado la reforma curricular a nivel de los estudios de posgrado. Y para esa situación, para llevarnos a una universidad de investigación y convertirlos a ustedes, nuestros ingresantes y ahora estudiantes ya de posgrado, en investigadores, la universidad propone una serie de medidas.
en este proceso de inducción, ustedes van a tener un conocimiento de elementos básicos como la política de investigación y los grupos de investigación, la ética de la investigación a la universidad, la ética de la publicación científica, la información de interés acerca de los estudios de posgrado, el acceso a recursos de información en investigación. Estos contenidos, ¿no? Les voy diciendo que ya no son solo contenidos en términos de pasos a cumplir, sino son tareas en las que la universidad ya está inmersa y que, me imagino todos ustedes saben, han convertido a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la primera en los rankings de producción científica, número de investigadores y además en la primera en el ranking entre las universidades nacionales. Como política de investigación, en el Reglamento General de Estudios de Posgrado queda algo muy claramente definido. Los programas de doctorado y maestría se desarrollan en relación y sobre la base de los programas y grupos de investigación de la universidad. Es decir, las investigaciones que ustedes desarrollen para obtener sus maestrías, es decir, sus tesis, estarán enmarcadas y desarrolladas dentro de las actividades de los grupos de investigación y dirigidas por directores o asesores de tesis que desarrollan sus investigaciones dentro de estos espacios de trabajo colaborativo que tiene la universidad. Por tanto, la misma programación curricular de sus programas de maestría y doctorado se diferencian los periodos de profundización de carácter temático o teórico y los periodos de investigación que tienen que ver con todos los aspectos metodológicos y técnicos para el desarrollo de su tesis. La reforma curricular que se ha desarrollado en los últimos años a nivel de posgrado en San Marcos plantea que al terminar sus 4 semestres en maestría y 6 semestres en doctorado, ustedes tengan el suficiente material, el suficiente contenido como para presentar su tesis de grado. El periodo de profundización tiene por objetivo actualizar los conocimientos, los aspectos conceptuales y teóricos. Y el periodo de investigación, como lo he mencionado, busca que ustedes desarrollen y apliquen esos contenidos en un proyecto de investigación que tiene por finalidad convertirse en su tesis de maestría o de doctorado respectivamente. ¿Qué son los grupos de investigación? Es lo que ha convertido a San Marcos en la primera universidad en producción científica en los últimos años. Es lo que ha permitido que San Marcos tenga un posicionamiento y una relevancia a nivel nacional que ya la teníamos como imagen por su antigüedad, su fama, su prestigio y el nivel de sus egresados, pero ahora esto puede ser evidenciado también a nivel de la misma producción científica y, por ejemplo, artículos, número de investigadores registrados en el sistema del CONCITEP. Entonces, a nivel de posgrado, los grupos de investigación son los espacios donde se desenvuelven y se desarrollan estos investigadores y donde ustedes, al ingresar a la universidad, deben, ¿no?, establecer una relación con las líneas de investigación, con los temas desarrollados, con los problemas importantes de sus áreas para poder integrarse a estos grupos. Ya me imagino que los primeros días de clase, los profesores que integran estos grupos de investigación les presentarán también muchos de estos elementos. Y en todo caso, ustedes, dentro de cada una de sus facultades, navegue y averigüe cuáles son los grupos de investigación, cuáles son los proyectos que están desarrollando, y algunos de estos grupos tienen proyectos de carácter multidisciplinario y algunos también tienen proyectos con financiamiento de la cooperación internacional, lo cual permitiría que sus tesis, sus investigaciones para tesis tengan una mayor relevancia. ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos en total 358 grupos reconocidos. ¿Cuál es el área que tiene más grupos? Una de nuestras áreas fuertes, que es el área de ciencias de la salud. La otra área importante es el área de ciencias humanidades y ciencias sociales, ¿no? Yo personalmente pertenezco a esta área, puesto que soy profesor nombrado en el departamento de historia, y estamos en una permanente política de promoción de investigaciones, y en la actualidad tengo 4 tesistas de pregrado y 6 tesistas de posgrado. Esa es la tarea fundamental que muchos de los profesores de la universidad tenemos. Las otras áreas importantes, aquí están las 5 áreas en las que se ha dividido, de acuerdo al Estatuto del 2016, la universidad.
ciencias de la salud, ciencias básicas, ciencias económicas y de la gestión, ingeniería y las humanidades. En total, 358 grupos que están abiertos para que ustedes puedan desarrollar sus investigaciones y, obviamente, colaborar con esos equipos y ser parte de estos equipos. La facultad que más grupos tiene, creo que no hay ninguna duda en ello, es la Facultad de Medicina, que popularmente llamamos San Fernando, ¿no? Esta facultad, que es también una de las más antiguas de nuestra universidad, es la que tiene mayor desarrollo y al mismo tiempo una gran visibilidad, y sus actividades tienen un gran impacto a nivel nacional. Pero, repito, todas las facultades tienen bastantes investigaciones, bastantes grupos. Algunas están empezando, algunas lo tienen muy consolidado, ¿sí? Hay que rescatar el trabajo de facultades también, como la de Ciencias Biológicas, que tiene un equipo de investigador muy fuerte, o la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Y los que van a esas carreras, a esos programas, van a tener la suerte de trabajar con bastantes investigadores dentro de su plana docente. ¿Cuáles hay, por si acaso? Si quieren saber cuáles son los grupos, ustedes quieren saber los detalles, quieren saber qué producen, quieren saber quiénes son los investigadores, todo está en línea. San Marcos, dentro de su política de posicionamiento, tiene una gran visibilidad, y la página web de nuevo diseño que se ha lanzado a fines del año pasado les permite a todos navegar con mucha facilidad por este sistema. Entonces ustedes pueden entrar, hay un video, un sistema tutorial, entrando a este enlace, y pueden ver todos los grupos facultad por facultad, ¿ya? Y repito, eso les va a permitir a ustedes poder conocer, poder saber si el tema que estoy desarrollando está relacionado o es parte de las líneas de investigación que los grupos están ya desarrollando. Y eso me va a permitir integrarme fácilmente, conseguir un asesor rápidamente, o tal vez hacer sinergias con tesistas de ciclos más avanzados o jóvenes que ya están graduados. Esa es la idea del grupo de investigación, que sea al mismo tiempo intergeneracional y al mismo tiempo puede ser interdisciplinario, ¿no? Porque el enfoque para la resolución de los problemas de la realidad es siempre un enfoque de carácter interdisciplinario. La ética en la investigación en la universidad. San Marcos, ya desde hace varios años, ha planteado una serie de principios éticos que son de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de las investigaciones. Y en estos principios éticos también se desarrollarán las investigaciones que ustedes hagan para obtener sus grados de magíster o doctor. ¿Qué principios tenemos? Los de probidad, veracidad, imparcialidad, transparencia, independencia, responsabilidad y respeto. Estos principios se ubican también en un código de ética de la investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que salió publicado en una resolución rectoral del año 2017. Podemos rescatar algunos elementos centrales. En el artículo 22 estamos hablando del consentimiento informado, que ustedes, por ejemplo, tienen que saber si vamos a hacer una intervención, si vamos a hacer una investigación en un ámbito como poblaciones indígenas, grupos específicos, tenemos que informar y obtener un conocimiento informado para poder trabajar con estos grupos, con esta información, entendiendo su forma de mirar el mundo, respetando sus derechos y obviamente ya haciendo entender la importancia de estas investigaciones. Ese es el tema fundamental. Y esto, por ejemplo, no solo es asunto de las ciencias sociales, que tienen carreras específicas y relación directa de las humanidades y ciencias sociales con las poblaciones indígenas, como la lingüística, o la antropología o la arqueología, sino también con otras áreas que hacen investigaciones asociadas al desarrollo tecnológico o científico, como las áreas médicas o las ingenierías, o al desarrollo económico empresarial. Así que todo esto se convierte en pautas indispensables para el respeto, ¿ya?, a nuestros hermanos comuneros, a nuestros hermanos nativos, con los que vamos a trabajar para la búsqueda de soluciones a los problemas de su realidad. Y obviamente después también brindar
los resultados a estos pueblos. A San Marcos no le basta que la tesis esté en el repositorio virtual de la universidad. Ustedes deben saber, por supuesto ya, que además un requisito para ser magíster o doctor es publicar un artículo en una revista indexada o en una revista del fondo editorial de la universidad. Y también valoramos, en el aspecto de la responsabilidad, que esa investigación obtenida sea devuelta a la comunidad a través de talleres, a través de lo que llaman algunos investigación aplicada o desarrollo tecnológico aplicado. Esas soluciones son las que convierten a los productos de investigación de San Marcos en los más relevantes, en los más significativos en la actualidad a nivel nacional. Pero lamentablemente hay casos, muy pocos, ya podemos contarlos con los dedos de una mano, pero ante esa situación y para evitar vacíos legales, la universidad tiene también modelos y sistemas de sanción a la mala conducta científica, que están lamentablemente asociadas a la fabricación de información, es decir, a la invención de información. Hay gente que no ha podido desarrollar el trabajo de campo, que no ha podido aplicar todos los instrumentos de recolección, las fichas de catalogación o categorización. No han podido hacerlo, no han cumplido con el cronograma de trabajo y hay gente que inventa eso. Y lamentablemente esto ha sido descubierto y esto es sancionable. El otro caso es la falsificación de información. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de responder a los objetivos y a las hipótesis. Eso también es penado, es también sancionado. Y el caso más evidente, que se ha convertido en un elemento de desprestigio académico para muchas instituciones, es el plagio. ¿Y dónde se observan estas acciones de mala conducta científica? Primero en el planeamiento de la investigación, en el proyecto, en la formulación del proyecto. Sus proyectos van a ser, cuando estén ya listos para ser inscritos, van a ser evaluados por un sistema de coincidencias. En el caso de San Marcos usamos el sistema Turnitin. Pero a la vez buscamos ya que todos estos elementos que hemos mencionado asociados a la creación, a la construcción del proyecto de investigación, correspondan a una realidad específica y busquen la solución de los problemas de esa realidad. Luego, en el desarrollo de la investigación a nivel de la recolección, el reporte de los datos y obviamente en la publicación. Cuando ustedes presenten su borrador final de tesis con la carta de aprobación de su asesor, ese borrador será también pasado por este sistema de coincidencias. Más adelante, la doctora Rocío les va a explicar estos detalles sobre el sistema de coincidencias con el que trabaja la universidad, que es el Turnitin. Falsificación, como les decía, manipular los datos. Fabricación, presentar datos ficticios. Y el plagio, la apropiación de ideas, resultados, sin mencionar o dar crédito correspondiente al autor. En este aspecto, San Marcos es una de las universidades más exigentes a nivel nacional con el respeto a la autoría y a los derechos de los autores. No podemos aceptar ningún dato, nombre, categoría que no tenga un refrendo o respaldo bibliográfico. Porque ningún dato, nombre o categoría, o lugar, cifra, porcentaje, son producto de la invención o la voluntad humana. Toda esa información es producto del desarrollo científico y eso tenemos que aprender a respetar. Les agradezco por su atención y los dejo con la doctora Rocío. Muchas gracias a todos y bienvenidos todos y todas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias por elegirnos. Agradecemos la exposición del doctor Carlos Carcelén Reluz. A continuación, invitamos a la doctora Rocío Cornejo Valdivia, directora de Normalización y Evaluación, para que continúe con la exposición. Adelante, doctora Cornejo. Muchas gracias, Renato. Buenas tardes con todos y todas. Soy la doctora Rocío Cornejo Valdivia, en esta oportunidad con el cargo de la Dirección de Normalización y Evaluación de la Escuela de Posgrado. Para continuar con este programa de inducción, en primer lugar quisiera reiterarles la bienvenida a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a los diferentes programas de
posgrado a los cuales ustedes han postulado. Me toca en esta oportunidad hablarles sobre la ética de las publicaciones y vamos a presentar, a continuar con la presentación. Bien, en cuanto a la ética de las publicaciones científicas, nuestra universidad debe de darles a conocer a ustedes que en el artículo 41 de la resolución rectoral 1992 que se dio en el año 2017, explica que toda investigación científica debe estar desarrollada y terminar en una publicación con sus respectivos resultados, cualquiera que sean estos, como culminación del proceso de investigación. Y en el artículo 44 también menciona que la publicación de la universidad puede estar basada o no en una investigación, pero debe de tener como autores exclusivamente a aquellas personas que han participado directamente en su concepción, desarrollo, elaboración y redacción, así como en la decisión de publicar. Continuamos. Debo de explicarles también de que desde el año 2018 la universidad estableció un procedimiento para la evaluación de la originalidad de los documentos de investigación conducentes a los grados o títulos que se expiden en la universidad. Esto significa que antes de la sustentación, todos los investigadores deben de pasar por un software para poder determinar si la similitud del contenido no excede el 10% con respecto a los autores que han sido estudiados o considerados en el contenido. Si excede del 10%, esta tesis es observada y tanto el autor como los asesores deben de volver a revisar la tesis para poder disminuir este porcentaje. Solo se acepta entonces hasta un 10% de similitud. También es necesario que ustedes tengan alguna información sobre algunos artículos del Reglamento General de Estudios de Posgrado y aquello que se relaciona directamente con la matrícula, el proceso de matrícula. Nosotros utilizamos algunos términos que deben estar ustedes conociéndolos para que no se ocasione ningún inconveniente a lo largo de sus estudios. Y en el Reglamento General de Matrícula de Posgrado, que está siendo aprobado por la resolución 5638 del año 2018, habla de la rectificación de matrícula a la cual ustedes tienen derecho y que se realiza de acuerdo a un cronograma. Ustedes pueden rectificar su matrícula tanto para incluir como para retirar asignaturas. El otro término que deben conocer es el de anulación de matrícula. También es un derecho del estudiante solicitar su anulación del total de las asignaturas, teniendo en cuenta que de todas maneras simultáneamente debe pedir la reserva de ingreso o de matrícula. Y esto debe hacerse como máximo 30 días antes de culminar el periodo académico. Va a salir una resolución de decanato que le permite tener la certeza de que ha cumplido con el procedimiento. El siguiente término es la reserva. Esta reserva, a la cual hacíamos mención en el artículo anterior, significa que el ingresante posterga su primera matrícula hasta por un año, puede renovarse por otro periodo igual, es decir, máximo 2 años, y se realiza durante el periodo de matrícula. Quien no realiza esta reserva pierde su ingreso. Y también el procedimiento de reserva amerita una resolución de decanato. Continuamos. La reserva de matrícula es un procedimiento mediante el cual el estudiante posterga su matrícula, se solicita a la dirección de la unidad de posgrado y se formaliza mediante resolución de decanato. El periodo de reserva no excederá a un año académico adicional. El trámite se puede realizar durante todo el año y tiene un efecto para el periodo académico posterior al trámite, excepto si se trata de anulación, porque ahí sí tiene un efecto inmediato. El estudiante adquiere la condición de inactivo, es decir, no está retirado de la universidad, no ha perdido su cupo, pero se encuentra como inactivo. En la reactualización de matrícula, que es el procedimiento que sigue, se establece la condición del estudiante activo, o sea, recupera
su condición de alumno, quien dejó de matricularse por haber realizado reserva de matrícula. En este caso, si no reactualiza su matrícula, al término del plazo de su reserva, pasará a la condición de abandono de estudios. Entonces, hay que tener presente esta situación para no tener problemas a futuro. El trámite se inicia ante la dirección de la unidad de posgrado de cada facultad, adjuntando la resolución de reserva. O sea, uno no puede reactualizar su matrícula si no ha hecho previamente el trámite de reserva y cuenta con la resolución correspondiente. Otro de los artículos de interés que pueden interesarles a ustedes es la causal de pérdida de la condición de estudiante de doctorado. En realidad, para todo estudiante de doctorado debe tener como muy presente que pierde su condición de estudiante si desaprueba 2 veces una misma asignatura, si no culmina el periodo de estudios de profundización en un máximo de 4 semestres programados, u obtener un promedio ponderado menor a 14 al término del periodo. También se pierde la condición de estudiante por abandono de estudios, por no culminar el total de los estudios del programa en un máximo de 12 semestres. También se pierde por desaprobar en 2 oportunidades el examen de suficiencia doctoral investigadora, por desaprobar en 2 oportunidades la sustentación de la tesis y por sanción luego del debido proceso administrativo disciplinario. Y ahora continuamos con la causal de pérdida de la condición de estudiante de maestría en investigación. Se pierde la condición de estudiante por desaprobar 2 veces la misma asignatura, igual que en el caso del doctorado, por no culminar el periodo de estudios de profundización en un máximo de 3 semestres académicos programados, u obtener un promedio ponderado menor a 14 al término del periodo de profundización. También por abandono de estudios, por no culminar el total de estudios del programa en un máximo de 8 semestres y por desaprobar en 2 oportunidades la sustentación de la tesis, asimismo por sanción también, luego de un debido proceso administrativo disciplinario. En el caso de la causal de pérdida de condición del estudiante de maestría profesional, en realidad no varía mucho. Tenemos también que se pierde la condición de estudiante por desaprobación, por no culminar el periodo de estudios en un máximo de 3 semestres. Sigue siendo la nota mínima 14, por abandono de estudios, por no culminar los estudios del programa en un máximo del doble de semestres del programa, por desaprobar en 2 oportunidades la sustentación de la tesis y por sanción. En el Reglamento General de Estudios de Posgrado se menciona el tema de la nota mínima. En el artículo 40 se dice que la mínima nota probatoria por asignatura es 13. Sin embargo, el promedio ponderado de las asignaturas al concluir los estudios de profundización deben ser igual o mayor a 14. En el artículo 65 y 93, respectivamente, se menciona en el artículo 65, que está ya modificado, que se debe acreditar la publicación o la aceptación para publicación de un artículo original o primario sobre el tema de su tesis en una revista de la especialidad indexada o en Web of Science, en Scopus, Cielo, LatinDesk, Catálogo 2.0, o en las revistas institucionales de investigación acreditadas por el Fondo Editorial de la Universidad. En el artículo 93, especificado para maestrías, se necesita acreditar el dominio de un idioma extranjero, preferentemente el inglés, mediante certificación basada en evaluación estandarizada de validez internacional. Y para el caso del doctorado, en el artículo 65, se menciona que se debe acreditar el dominio de 2 idiomas extranjeros, uno de ellos el inglés, mediante certificación basada en una evaluación estandarizada de validez internacional. Uno puede ser reemplazado por idioma de lengua nativa. Finalmente, está allí la vista de lo que significa el local de la escuela de posgrado, pero para hacer el énfasis en la importancia que tiene el cronograma de actividades académicas del 2021.
Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan las fechas que contiene cada una de las actividades que se especifican en este cronograma. El hecho de no estar al tanto de cuándo se vencen los plazos trae como consecuencia una serie de problemas para el mismo maestrando o doctorando o alumno de segunda especialidad. Entonces, apelamos a su sentido de la responsabilidad y previsión para que estén siempre al tanto revisando el cronograma para ver cómo pueden ustedes estar al día en sus actividades y en sus responsabilidades como estudiantes de posgrado. Con esto culmina mi presentación. Les agradezco mucho la atención a estas indicaciones que se le está dando en este programa de inducción y les deseo toda la suerte en esta nueva meta que se han trazado para culminar sus estudios de formación de posgrado. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Rocío Cornejo Valdivia. Nuevamente, queremos recordarle al público conectado a la transmisión que deberán confirmar su asistencia en la casilla de comentarios detallando sus nombres, apellidos y programas de estudios. Muy bien, a continuación invitamos a la doctora Luz Morales Pino para que continúe con la ponencia. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos al programa de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una alegría tenerlos acá. Les deseamos siempre lo mejor en esta nueva etapa que inician y que es de alguna manera una forma de resistencia, ¿no? En este contexto tan adverso que enfrentamos, siempre es satisfactorio ver cómo ustedes, profesionales, se incorporan a la universidad para continuar con su formación, continuar con sus estudios de posgrado, que al final es lo único que, digamos, esa formación es lo único que nos sostiene. Así que bienvenidos y qué alegría tan grande que iniciemos un nuevo ciclo y es como decía, una manera de resistir este contexto tan adverso y de manifestar también o de reiterar el compromiso de nuestra universidad pública con la sociedad. Yo soy la doctora Ainay Morales, soy doctora en estudios romances por la Universidad de Miami y soy profesora de literatura en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, soy la encargada de coordinar todas las capacitaciones y todo el tema de entrenamiento en uso de bases de datos para la investigación y la docencia de los miembros de la comunidad universitaria. Entonces, el día de hoy les voy a dar, agradezco además a Renato y a todo el equipo del posgrado por la invitación y voy a comentar con ustedes una pequeña introducción a los recursos electrónicos que ustedes tienen acceso como miembros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los recursos electrónicos son todo lo que tiene que ver con bases de datos de revistas arbitradas, de publicaciones indexadas, así como también bases de datos de libros digitalizados o los repositorios institucionales donde están tanto los libros del fondo editorial como las tesis electrónicas que se van, digamos, digitalizando constantemente y se cargan en el portal de la biblioteca, que como ya vamos a ver, la página web de la Biblioteca Central es la llave maestra para acceder a todos estos recursos, ¿no? Y la idea siempre de estas capacitaciones, como les digo, la sesión de hoy es una introducción, pero siempre estamos dispuestos desde la Biblioteca Central a coordinar más capacitaciones mucho más especializadas, mucho más puntuales para sus distintas áreas. Yo les voy a dejar mi correo electrónico y ustedes pueden contactarme para hacer estas coordinaciones, porque la idea es, sobre todo en estos tiempos en los que estamos trabajando remotamente, seguir potenciando la investigación en nuestra universidad, seguir consolidándonos como una universidad de investigación y para ello es fundamental que nuestros estudiantes, docentes y todo el personal administrativo que hace vida en la universidad tenga acceso a estos recursos electrónicos, ¿no? Es una forma de manifestar y de reiterar, ¿no?, el compromiso de la universidad con el avance del país. Así que voy a comenzar, voy a mostrarles primero una pequeña presentación que es introductoria, ¿no?, a los temas que nos ocupan hoy y espero que el tiempo sea generoso para luego hacer una prueba en vivo, digamos, mostrarles cómo ingresar a estas bases de datos y darles ciertas recomendaciones, ¿ok? Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla en este momento.
Bien, como les decía, es una charla de inducción a los servicios virtuales que ofrece la Biblioteca Central Pedro Zulem, en reiteración con el compromiso de la universidad con el país y con la investigación. ¿Okay? Como les comentaba hace unos minutos, los recursos electrónicos de la Biblioteca Central, acá, muy importante, este enlace que ven acá, ténganlo muy en cuenta, es el enlace de acceso a la página web de la Biblioteca Central Pedro Zulem, que como les decía, es la llave maestra para poder disfrutar, acceder, utilizar, aprovechar todos estos recursos. ¿Okay? La página web es https://sysbib.unmcm.edu.pe, o si no, simplemente colocan en Google Biblioteca Central Pedro Zulem y van a ser direccionados a esa página, que es donde están todos nuestros recursos electrónicos. Por recursos electrónicos, como les decía, nos referimos a todo aquel material que está digitalizado, ¿okay? Y que es fundamental para nuestros trabajos de investigación y docencia en la universidad. Comprende tanto las bases de datos de artículos y revistas arbitradas, como las bases de datos de libros electrónicos, así como también, digamos, los mismos repositorios institucionales, los archivos digitales, la misma base de datos de las tesis electrónicas que se publican en la universidad. Entonces, todos esos son los recursos electrónicos. La sesión de hoy, sesión introductoria, va primero a presentar, ¿no?, lo que son los recursos electrónicos, los distintos tipos de plataformas, las diferencias que hay entre cada de ellas y los usos particulares para cada una para garantizar que podamos aprovecharlas de la mejor manera. Luego repasaremos algo que es, digamos, yo igual le voy a dejar a Renato una guía, ¿okay? Una guía con unos pasos muy sencillos que recapitula lo que es la forma de acceso a las bases de datos. El acceso es muy sencillo, simplemente si ustedes ya cuentan con un correo institucional y una contraseña, ya pueden ingresar a estas plataformas, entonces, pero igual lo vamos a repasar más adelante. También les voy a dar algunas mínimas recomendaciones de búsqueda para garantizar que sus búsquedas, digamos, las exploraciones que hagan en estas plataformas sean realmente efectivas, ¿ok? No es lo mismo que Google, a veces estas plataformas tienen una caja de búsqueda que se parece mucho a Google y pudiera ser muy parecido, pero nosotros queremos resultados cada vez más específicos. Entonces ahí, para nuestra investigación, para optimizar el tiempo y para enfocar bien en nuestros propósitos. Entonces hay una serie de recomendaciones de búsqueda que les voy a presentar. También reiterar la importancia de los recursos electrónicos para la investigación y la docencia, ¿no? Sobre todo, como les decía, en este proceso y en este proyecto de consolidarnos como universidad de investigación, y además ustedes que están ingresando a la escuela de posgrado, muchas personas cursan, ustedes lo saben, en nuestro país muchas personas cursan los estudios de posgrado, pero luego el tema de la tesis deviene así como un gran obstáculo, ¿no? Y a veces pasan años, y nuestro compromiso ahora es que poner a disposición de ustedes todos estos recursos para que esas tesis se terminen de concretar, para que ustedes inicien y culminen con su grado en mano y puedan sacarle el mayor provecho a toda esta inversión de tiempos y recursos que han hecho, que han realizado, ¿bien? Y por último, el último aspecto de esta sesión, que es el último, pero es para mí de los más importantes, tiene que ver con el uso ético de los recursos electrónicos, ¿ok? Cómo usarlos éticamente, y veremos también cómo estos recursos nos dan todas las herramientas, sobre todo los materiales que están en las bases de datos, nos dan todas las herramientas para garantizar ese uso ético de estas plataformas, ¿bien? Entonces, continúo, como les decía, la página principal, digamos, la llave maestra para acceder a todos los recursos electrónicos que tenemos en la universidad es la página web de la Biblioteca Central, que les había mostrado acá este enlace, ¿ok? Si lo pueden copiar, por favor, no quiero hacer el salir de la pantalla porque se me quita el modo de presentación, pero esta es la página web de la Biblioteca Central, o simplemente colocan Sistema de Bibliotecas o Biblioteca Central Pedro Zulem en Google, y esta plataforma tiene, mira, acá se marcó el enlace justamente ahí debajo donde dice recursos electrónicos. En la página web de la Biblioteca Central ustedes van a poder, como les decía, acceder a los distintos tipos de recursos electrónicos que tenemos, que son, por un lado, el catálogo en línea, es decir, este catálogo donde usted busca, por ejemplo, algún material que esté en físico, ¿no? Un libro que le interese, y en ese catálogo en línea que está digitalizada y registrada toda la información de lo que contiene la biblioteca de la universidad y del sistema de bibliotecas, se les indica, ¿no? Digamos, si el material que usted está buscando existe o no y dónde ubicarlo. Entonces, ese es el primer gran recurso electrónico que tenemos.
Luego también tenemos el recurso de la cibertesis, que es este repositorio donde se van colgando todas las tesis que se van realizando de sus mismos compañeros, ¿no? Que se van culminando, que van siendo aprobadas, se cuelgan en esta plataforma y que es de una importancia fundamental porque, como yo siempre digo, cuando uno hace una investigación, uno está entrando en diálogo con una comunidad académica, está intentando decir algo nuevo o dialogar con lo que se ha dicho. Entonces, la primera comunidad con la que tenemos que dialogar es con nuestra casa, ¿no? Entonces, siempre es fundamental cuando uno está pensando en un tema de investigación, revisar ese repositorio de la cibertesis, ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho todavía o se puede mejorar, ¿no? Y encontrar ahí un pequeño nicho para posicionarnos con nuestra investigación. Luego, también tenemos en estos mismos recursos electrónicos a los que ustedes pueden acceder, por ejemplo, por acá, o con este cintillo que está acá, hay dos vías de acceder, ¿no? Una es acá arriba, que es donde dice recursos electrónicos, y también acá abajo, donde dice así un cintillo grande, como intentando ser más directo, recursos electrónicos. En esos recursos también tenemos las revistas de investigación que se publican en la universidad, ¿no? Distintas facultades cuentan con revistas de investigación y todas esas revistas están allí disponibles para toda la comunidad universitaria, al igual que los libros del fondo editorial. Fíjense acá se despliega ese cuadrito, lo que uno puede ver cuando hace clic acá en recursos electrónicos. Están las revistas, las cibertesis, los libros del fondo editorial que se están digitalizando constantemente. Cada día se digitalizan nuevos números y se cuelgan allí en esa plataforma. También está el archivo de memoria oral, el archivo COVID-19, que reúne información, digamos, periodística, testimonios sobre lo que ha sido el impacto de la pandemia en el Perú. También están digitalizadas las actas del Consejo de Ministros y lo que digamos, lo que es el plato fuerte de nuestra sesión y de lo que va a ser su trabajo, el tema de las bases de datos, ¿no? Las bases de datos especializadas en distintos contenidos científicos, cuidadosamente curados por expertos. Les comento una cosa y lo voy a repasar, pero por si acaso voy comentando. Para acceder a estos recursos, como son las revistas de la universidad, el catálogo en línea, la cibertesis, los recursos del fondo editorial, el archivo de memoria oral, el archivo COVID, o incluso lo que está digitalizado en la sección de servicios, que es el repositorio donde está digitalizada la revista Hueso Húmero, la revista Prisma, o textos de Dora Meyer, por ejemplo. Para acceder a esos recursos, cualquier persona que simplemente ingrese a la página web de la Biblioteca Central Pedro Zulen, esta que está acá, puede ingresar, consultar, descargar esos materiales. Esos son recursos de acceso completamente abierto, ¿ok? Y luego están las bases de datos por suscripción, como Scopus, ScienceDirect, WOS, ProQuest, que esas sí son bases de datos por suscripción en las cuales ustedes sí van a requerir, que ya lo tienen, de un correo institucional y una contraseña para poder ingresar a estas plataformas, ¿no? Y sobre todo, ya lo repasaré, pero hay que tener el correo, pero vamos a trabajar siempre para el ingreso con el usuario del correo, es decir, toda la información de su dirección de correo que está hasta antes del arroba, ¿ok? Luego tenemos, como les comentaba, está el catálogo en línea, es el primer gran recurso electrónico para ubicar los materiales, saber si hay ciertos libros, ciertas publicaciones en la biblioteca, saber dónde está, en qué biblioteca del sistema se encuentra. Repaso brevemente, las cibertesis organizadas por áreas temáticas, ¿okay? Creo que desde 2018 todas las tesis se digitalizan y se cuelgan en ese repositorio y deberían estar disponibles a menos que tengan unos embargos que a veces piden los autores, pero son embargos temporales, así que las tesis que se hacen en la universidad generalmente se van a ubicar en esta plataforma. Y como les decía, es fundamental conocer ese repositorio porque es muy importante saber qué es lo que ya nuestros colegas o nuestros antecesores, nuestros compañeros han hecho y descubrir, ¿no? Esos pequeños nichos donde nosotros nos podemos posicionar, ¿no? O entrar en diálogo con nuestra comunidad, no solamente la comunidad internacional, sino empezar por la comunidad más cercana que tenemos acá y seguir construyendo esas redes de trabajo e investigación. Como les decía también, entre los recursos electrónicos está el repositorio de las revistas de investigación. Son las revistas de investigación que se hacen en nuestra casa, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la parte de las distintas facultades y están dispuestas no en orden alfabético, sino en orden de relevancia, es decir, en orden según el puntaje que tengan en las distintas plataformas en las que están indexadas. En el caso de nuestra universidad, la revista que está mejor posicionada es la revista peruana de biología, que ven acá, seguida por la revista de investigaciones veterinarias. ¿Okay? Eso está de acceso libre, completamente disponible para consultar, para descargar, etcétera, al igual que todo lo que he mencionado antes también, ¿no? Del catálogo.
los libros del fondo editorial, como les digo, constantemente se están digitalizando nuevos recursos y son de acceso completamente abierto. Cualquier persona, desde donde sea, que ingrese a la página web de la biblioteca, se va a la sección de recursos electrónicos, busca los libros del fondo editorial y puede ver todos los ejemplares que están digitalizados y descargar el que desee. O puede irse a la sección de servicios y ver todo lo que está digitalizado en el repositorio, como la revista Hueso Húmero, la revista Prisma, la misma revista Letras, si no me equivoco, los archivos de Dora Meyer, o, digamos, textos de periódicos del siglo XVIII, XIX que están allí contenidos, y puede acceder a esos materiales y de esa forma la universidad contribuye con el conocimiento y con la investigación a nivel local e internacional. Bien, muy importante, esta es otra, las dos preguntas del millón cuando se refiere a los recursos electrónicos son: ¿cómo accedo a las bases de datos? ¿Y qué pasa cuando no encuentro lo que estoy buscando, cuando tengo algún problema? ¿Okay? Entonces, lo del acceso ya se los voy a repasar, pero les voy comentando una herramienta muy importante con la que contamos en la Biblioteca Central, que es esta opción de pregúntele al bibliotecario. Voy a mostrar otra vez la primera página de la presentación. Si ustedes ven, cuando uno ingresa a la página de la Biblioteca Central, llega a este primer portal y va a ver acá lo de los recursos electrónicos, donde ingresamos a lo de las bases de datos, pero vemos este sobre que está aquí, que es el de pregúntale al bibliotecario. Usted hace clic allí y coloca sus datos y manda un email haciendo una solicitud, ¿no? Digamos, indicando qué es lo que está faltando, qué es lo que le está fallando y qué tipo de atención, ayuda o asesoría necesita. Ahí también pueden solicitar capacitaciones, ¿no? E intentar resolver cualquier inconveniente que puedan estar teniendo. ¿Okay? Bien, pasamos entonces al plato fuerte de la sesión, que son las bases de datos. Las bases de datos son estas plataformas que contienen información científica cuidadosamente curada, revisada por expertos y que puede ser especializada o multidisciplinaria, ¿no? Pero en todos casos es información muy rigurosa. No es lo mismo que buscar en Google cualquier contenido que no va a ser revisado por pares, ¿no? Sino que acá ustedes tienen la garantía de que lo que buscan es información científica fiable, ¿ok? Validada dentro de los campos académicos o disciplinarios de cada área, ¿ok? Entre las bases de datos tenemos las bases de datos por, digamos, si hacen clic acá, donde dice todas las bases, van a poder ver todas las bases de datos a las que tenemos acceso, tanto las bases de datos por suscripción como las de acceso libre. Yo en este momento, ¿ok? En esta introducción, no voy a hablar de las bases de datos de acceso libre porque son de acceso libre y no hay mayor, complejidad para aprovechar esos recursos, ¿no? Bueno, igual que las exploren, que vean lo que hay, le saquen mayor provecho, pero voy a hablarles específicamente de las bases de datos con acceso por suscripción, es decir, esas bases de datos que han sido suscritas, que son suscritas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través del BRIP y la Biblioteca Central, y que están orientadas a potenciar la investigación en nuestra casa de estudios, ¿ok? Entonces, esas bases de datos están acá dispuestas en orden alfabético y ustedes le interesa ingresar a Scopus, por ejemplo, simplemente coloca acá en la caja de búsqueda el nombre o las primeras 3 letras de la base de datos y va a ser direccionada a la página donde están esas bases de datos, como les decía, organizadas según la letra con la que inician, en orden alfabético, ¿ok? Para acceder a todas las bases de datos, bueno, eso importantísimo, eso lo voy a detallar más adelante igual, pero fíjense acá, siempre van a tener una información que dice 2 botones claves, cómo acceder a este recurso, como para confirmar cualquier indicación, cualquier norma. Si ustedes intentan acceder con el usuario de su correo institucional y su contraseña y no lo logran, a veces puede ser que estemos haciendo algo malo, que esa base de datos en particular tenga alguna otra, condición, algún otro parámetro para el ingreso. Entonces siempre está este botón acá que recomendamos revisar de cómo acceder a este recurso para repasar la forma de acceso a la plataforma y luego, cuando hemos repasado, hacemos clic en acceder y colocamos, como sucede en la mayoría de los casos, salvo algunos que ya les voy a explicar, el usuario de su correo y su contraseña. Bien, entonces, por ese lado. Y antes de adentrarme más en ese tema, ¿no? Y de repasar, como decía, lo de los accesos y las recomendaciones de búsqueda, sí me parece muy importante explicar las diferencias entre las bases de datos por suscripción, entre las bases de datos que hemos suscrito en la universidad, porque entender esas diferencias garantiza que las podamos aprovechar mejor, ¿ok? En las bases de datos que hemos suscrito tenemos bases de datos referenciales y de información bibliométrica como Scopus o como WOS, que son bases de datos en las cuales usted
no va a, digamos, yo no consulto Scopus para descargar un paper o para descargar un libro. Yo consulto Scopus para, primero, obtener información bibliométrica, es decir, saber, estoy trabajando con un tema en particular, entonces yo quiero saber qué es lo que se ha hecho sobre ese tema, qué impacto, cuáles son los trabajos sobre ese tema que han tenido más impacto, en qué fechas, en qué rangos de fechas se ha investigado más o se ha publicado más sobre este tema. ¿Cuáles son las instituciones o en qué lugares, en qué países se está trabajando más este tema? ¿Cuáles son las principales revistas en las que yo puedo publicar o las que puedo consultar para este tema que me interesa o para esta área que me interesa? Y también información incluso sobre cuáles son las principales fuentes de financiamiento. Toda esa información estadística, bibliométrica, está contenida en estas bases de datos como Scopus y WOS, que además de todo, además de darles todo ese, digamos, te da como el panorama de qué es lo que hay, qué impacto tiene, y también qué es lo que falta, ¿no? Te crea esa visión como mucho más general, quién es lo que es más amplia, ¿no? Quiénes son los que están investigando, cómo, dónde, etcétera. Además de eso, estas bases de datos también te dan la opción de ir, digamos, de la referencia, de decirte, digamos, esto es lo que se ha hecho, y si bien yo no lo puedo descargar de ahí mismo, yo puedo tener la referencia de dónde lo puedo descargar. Entonces siempre te dan la opción de View at Publisher o ver en su, digamos, en el portal donde está publicada, y nos redirecciona. Y si nosotros tenemos la fortuna de que ese portal, esa base de datos está suscrita por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o como en otros casos es de acceso abierto, podemos ser direccionados digamos, somos direccionados a ese portal y podemos descargar el paper que nos interesa. ¿Okay? Bien, luego tenemos otras bases de datos de texto completo, que son las que le gustan más a los estudiantes, porque simplemente van ahí y descargan el material que les interese, sean capítulos de libros, artículos, a veces ebooks, ¿no? Según el caso, que son bases de datos como ProQuest, Gale, Science Direct, EBSCOhost, ¿ok? Son bases de datos donde usted puede ingresar y descargar textos completos. Asimismo, hay bases de datos que son especializadas y otras que son multidisciplinarias. Empiezo por las multidisciplinarias. Las bases de datos multidisciplinarias como ProQuest, Gale, Science Direct, EBSCOhost son bases de datos que contienen información cuidadosamente curada, revisada por pares, en temas, digamos, en distintos temas, desde medicina hasta ingeniería, hasta humanidades, literaturas, ciencias sociales, de derecho, etcétera. Tienen toda esa información de distintas disciplinas, pero también tenemos otras bases de datos que son especializadas por área de conocimiento puntual, y esas se llaman, como, bueno, valga la redundancia, bases de datos especializadas, donde usted va a conseguir información específica sobre un tema. Por ejemplo, las mismas bases de datos, estas que van a ver acá, Hinari, Ardi, Goali, Oare, Agora, ¿okay? Esas 5 bases de datos que estoy comentando allí pertenecen y son las únicas, vean bien los nombres, igual ya se irán a aprender. Estas son las únicas que tienen una forma de acceso distinto, porque pertenecen a un programa de las Naciones Unidas, ¿ok? Que se llama Research for Life, que es un programa que pone a disposición de los países en desarrollo contenidos especializados, pero que con suscripción, pero suscripciones a bajo costo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la plataforma de Inari tiene acceso a temas de medicina, Ardi, si no me equivoco, tiene acceso a temas de innovación, ingeniería e innovación, Goali de justicia, derecho y justicia internacional, OARE de cuestiones medioambientales y Agora de agricultura. Entonces son esas principales 5 bases que, una cosa interesante, todas estas 5 funcionan igual. Cuando usted accede a una, digamos, luego accede a la otra y todas son exactamente iguales porque pertenecen a ese mismo programa de Research for Life, ¿ok? Luego tenemos la base de datos Dynamed, que es especializada en medicina, al igual que la base de datos médica panamericana. También Enfermería al Día, que es especializada en contenidos de enfermería para, para enfermeros y también para pacientes. Eso es bien interesante, reúne información basada en evidencia, recomendaciones de tratamientos, información incluso para pacientes, ¿ok? Eso está disponible, todo esto a través de nuestra llave maestra, que es la página web de la Biblioteca Central, y también tenemos otra base de datos especializada como Statista, que es una base de datos donde usted no se descarga un paper, pero donde puede descargar información sobre estudios estadísticos en más de 250 temas, ¿ok? Entonces, esto es una base de datos especializada en facilitar lo que es el acceso a información estadística, que además la presentan en distintos formatos para que usted la pueda incorporar en un PPT o en un documento de trabajo, etcétera. Muy, muy útil. También tendríamos los motores de búsqueda, eso es como el EBSCO Discovery, que les permite buscar en distintas plataformas, digamos,
a la vez. Por ejemplo, yo a veces hago mi búsqueda primero en ProQuest y después me voy a Get. Yo soy de humanidades, entonces, por ejemplo, tengo esas bases de datos predilectas, pero con EBSCO Discovery es como que les hace una búsqueda bastante especializada en distintas plataformas. ¿Es bueno? Sí, les da, digamos, agiliza a veces el trabajo, pero yo siempre sugiero usarlo, pero también, sobre todo, ir a las bases de datos puntuales para que las búsquedas sean más precisas y así vamos como cubriendo los posibles puntos ciegos que hay entre una plataforma que te presenta un universo, una realidad según, digamos, con quienes están trabajando y otra plataforma que también te da una visión otra de la realidad. Así vamos complementando nosotros como investigadores, ¿ok? Y también tenemos bases de datos de libros electrónicos como Wiley, Ovid, que es especializada, Wiley es multidisciplinaria, pero Ovid es especializada en temas de ciencias de la salud, cuestiones de la salud, Alfa Omega y eBooks 724, que son libros de las editoriales Pearson y Sandridge. Bien, entonces esos son los tipos de bases de datos a los que tenemos acceso. Hay algunas que son referenciales o de información bibliométrica. No vamos a esas plataformas para descargar un paper, pero sí para tener información sobre qué es lo que se ha hecho en el campo, cuáles son los trabajos de más impacto, confirmar. Ustedes les va a pasar o ya sabrán que nos piden publicaciones a los docentes y también a los investigadores en general para estar en Concitec, nos piden publicaciones en Scopus, en revistas que estén indexadas en Scopus o WOS. Entonces, a veces los portales de las revistas dicen que están indexadas en Scopus e incluso en WOS, pero cuando vamos a hacer la búsqueda en estas plataformas nos damos cuenta de que la revista ya no está indexada o que la suscripción venció hace mucho tiempo. Entonces, esa publicamos allí y está muy bien, pero, digamos, para esta cuestión métrica de los criterios del Concitec no contaría. Entonces, ese es el tipo, digamos, esa es la utilidad de estas plataformas, corroborar ese tipo de información de las referenciales y de información bibliométrica, saber qué es lo que se ha hecho, ¿no? Quiénes son los que están trabajando ciertos temas, con quién me puedo aliar, cuáles son las instituciones que más están investigando sobre un área específica, etcétera, como también las de texto completo, donde ustedes ya saben que yo voy a ProQuest, voy a Get, voy a Science Direct y descargo los materiales a texto completo. Además, allí tienen muy interesante información incluso periódica, o sea, revisada, cuidada, pero de publicaciones periódicas, videos, recursos que también para la enseñanza son muy, muy útiles, ¿ok? Las bases de datos multidisciplinarias o las bases de datos específicas por disciplina, los motores de búsqueda para hacer estas búsquedas, digamos, rápidas en distintas plataformas y las bases de datos de libros electrónicos, ¿ok? Interesante, con el caso de los libros electrónicos, creo que en la mayoría de los casos no se pueden descargar completamente, pero siempre ya vamos a ver, podemos compartir los enlaces a esos recursos o tienen tiempos de lectura. Es decir, la idea es también facilitar el acceso a estos recursos y para la investigación. Bien, entonces vamos a la primera pregunta del millón, que tiene que ver con el acceso. ¿Cómo acceso a estas bases de datos? Todas las bases de datos, salvo por las bases de datos que les he comentado acá, Hinari, Ardi, Goali, OARE, Agora, todas, salvo esas 5, tienen un acceso con un sistema que se llama Open Athens, que es un acceso unificado. Allí solamente nosotros, así como en Dynamed o en ProQuest o en Scopus, en Get, en Science Direct, lo único que hacemos es introducir el usuario del correo. Es decir, como dice acá, toda la información del correo hasta antes del @onmcm.edu.pe, introducimos el usuario y colocamos nuestra contraseña del mismo correo institucional, ¿ok? Luego, estas bases de datos de Hinari, Ardi, Agora, Goali y Ardi, si no me equivoco, no sé si me salté o repetí alguna de las 5, las bases de datos del programa de Research for Life tienen una opción donde, digamos, es un usuario único donde usted simplemente hace clic en cómo acceder a este recurso y va a aparecer un cuadro de diálogo, introduce su dirección de correo y en menos de 2 minutos, se los aseguro, reciben un mensaje del sistema de bibliotecas que les indica el usuario y la contraseña general para acceder a las 5 bases de datos. Eso lo puede pedir cuantas veces necesite, pero va a ser siempre el mismo usuario, es decir, que no hay mayor complicación allí. Y la recomendación que damos, por si acaso a veces tienen algún inconveniente o no se acuerdan cuáles son las bases de datos, ya después se lo van a ir aprendiendo, pero de pronto dicen cuáles eran las que tenían un acceso distinto, siempre recomendamos hacer clic en este cuadro de diálogo que dice cómo acceder a este recurso, donde se les explica, digamos, se repasan los pasos de manera muy sucinta, los pasos para ingresar. Y si hay alguna pregunta, siempre pueden usar el botón de pregunta al bibliotecario o escribirme un correo, yo les voy a dejar mi correo y con mucho gusto los atendemos, ¿ok? Bien, entonces acá, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, coloco en la búsqueda de base de datos, coloco Scopus, me lleva directamente a la página donde está Scopus,
puedo ver cómo accedo o simplemente hacer clic en acceder e ingresar a la plataforma, ¿ok? Con el usuario de mi correo institucional, es decir, mi correo es lmoralesp@unmcm.edu.pe, entonces mi usuario de correo es lmoralesp, nada más, y mi contraseña del correo institucional. Bien, entonces eso sería, y luego pasamos a las recomendaciones de búsqueda, ¿no? Como les decía, estas bases de datos a veces se parecen mucho a Google, o todo se parece ya a Google de alguna manera, parecen de alguna forma tanto intuitivas, pero cuando uno ingresa a estas plataformas, siempre damos algunas recomendaciones para que la búsqueda y los resultados que obtengan sean realmente asertivos y sean útiles para su investigación. Entonces, la primera recomendación es que las búsquedas se hagan en inglés. ¿Por qué? No es porque todos los resultados están en inglés, no es porque todos los contenidos están solamente en inglés. Hay contenido en español, en alemán, en italiano, en chino, japonés, en francés, en portugués, etc. Ese no es el tema. El tema es que la información está sistematizada, registrada en idioma inglés. Entonces, por eso, para que usted cuando haga su búsqueda pueda tener el universo más completo posible dentro, o el mundo más completo posible dentro del universo que maneja esta plataforma, la recomendación clave es que siempre la búsqueda en inglés. No sabemos inglés o no sabemos cómo se dice este término en inglés, simplemente se va al gran Google y en un traductor que puede ser el Google Translate, o si no, yo siempre recomiendo otro que se llama Lingüe, ahorita lo voy a colocar en el chat, lingüe.es, vamos a colocarlo aquí brevemente. Segundo, lingüe.es, ahí está, bien. En ese traductor podemos buscar el término, ¿ok? Y les va a dar la información del término, digamos, la traducción del término en el idioma inglés y sobre todo en contexto, que es algo bien interesante. O sea, les da la traducción del término en un contexto, así usted puede garantizar que realmente el término que está colocando es el que necesita, ¿bien? Luego está la otra recomendación, que es la de usar lo que se llaman los operadores booleanos, que son estos comandos de agrupación y exclusión, ¿ok? O de diferenciación. ¿Para qué? Como decías, una vez más, para garantizar que la búsqueda sea eficiente y efectiva, que los resultados que usted obtenga son los que realmente necesita o que lo acercan a lo que usted necesita para su investigación y para no perdernos en los 50 millones de papers que hay sobre un tema en específico, en particular. Primero, operador booleano, AND, ¿okay? AND, y en inglés, ¿okay? AND, siempre se colocan en inglés los operadores booleanos, es un comando de agrupación. Por ejemplo, yo quiero información sobre COVID-19, ¿ok? Porque estamos buscando en inglés, pero no solamente COVID-19, sino también me interesa saber qué es lo que hay sobre los distintos coronavirus, ¿no? Entonces coloco COVID-19 and coronavirus, ¿ok? Entonces uso el and para decirle al buscador, yo quiero que tú me traigas todo lo que dice, tanto de COVID-19 como lo que diga, tenga información sobre coronavirus, ¿ok? O, por ejemplo, childhood and obesity, ¿ok? Entonces, infancia y obesidad. No es que me da información sobre infancia por un lado y sobre obesidad por otra, no. Yo quiero que en los resultados estén estos dos términos, bien sea, eso lo seleccionan ustedes en la plataforma, en el título, en las palabras claves, en todo el documento, pero quiero que aborde o que contenga estas dos temáticas, ¿ok? Luego, el comando o el operador OR, ¿ok? Es digamos, cuando a ustedes les interesan ciertos resultados indiferentemente. Por ejemplo, si a mí me interesa información sobre coronavirus o sobre COVID-19 o sobre SARS-CoV-2, por ejemplo, entonces yo coloco, porque me es indiferente que me dé resultados de uno y otro, no tiene que ser incluyente, sino puede ser cualquier cosa. Entonces coloco COVID-19 o coronavirus o SARS-CoV-2, ¿ok? Y uso el OR para decirle, no importa, puede ser cualquiera de estos, ¿ok? Y luego, otro muy interesante es el and not, ¿ok? Que es ya para cuando uno quiere ser, a veces uno usa el OR cuando estamos, digamos, haciendo esa exploración general y decimos, bueno, no importa, que me dé lo que haya y ya de ahí yo voy filtrando. Los filtros son la tercera herramienta que les voy a comentar en breve. Pero el otro comando de exclusión es el que se llama and not, ¿ok? Es decir, y no. Entonces, por ejemplo, yo quiero información sobre COVID-19 and not coronavirus. No quiero saber de todos los demás coronavirus o los coronavirus que hay, sino solamente quiero información de COVID-19. Entonces coloco COVID-19 and not, en mayúscula, coronavirus. Bien. Siguiente opción para los operadores booleanos, las comillas. A veces hay términos de búsqueda que nos interesan
que tienen varias palabras. Por ejemplo, estamos buscando información sobre un autor, Antonio Cornejo Polar. Entonces yo, para buscar información sobre lo que se ha escrito sobre Antonio Cornejo Polar, por ejemplo, ¿no? Las reseñas, las referencias que se han hecho sobre esta gran figura, yo uso las comillas para decirle al buscador que quiero que en los resultados me presenten, digamos, información, que papers, capítulos del libro, etcétera, que contenga referencias a Antonio Cornejo Polar, no a todo lo que diga Antonio, todo lo que diga Cornejo y todo lo que diga Polar, sino uso las comillas para decirle, ojo, este término de búsqueda tiene varias palabras, pero yo quiero que me aparezcan todas juntas tal cual te las estoy indicando. Entonces, para eso usamos las comillas. Y luego, esas son, para mí, desde mi perspectiva, son las más útiles. Los comandos estos de agrupación y exclusión, and, or, and not, las comillas. Son como los más funcionales, junto con los filtros que ya vamos a ver más adelante. Pero si usted se quiere sofisticar un poco más, ¿ok? Hay también otras opciones para seguir depurando y ir también experimentando, viendo qué funciona, qué no, y uno también va como aprendiendo un poco prueba y error. Entonces, está la opción de los asteriscos o los truncamientos y los comodines, ¿ok? Por ejemplo, ciertos términos como la palabra woman en inglés, ¿no? Mujer, en plural saben que es woman con una E y en singular es woman con una A. Entonces, yo quiero que los resultados me traigan información sobre las mujeres, pero en mujer o mujeres, singular o plural. Entonces, coloco, por ejemplo, un asterisco, coloco W o M, un asterisco y luego la N, es decir, no coloco ni A ni E para decirle es ambiguo, es ambivalente, y me va a arrojar los resultados que tengan tanto woman como women, ¿bien? Así que, y facilita mucho la vida. Y vamos viendo, como les decía, siempre cómo nos va funcionando. Y luego los comodines o los truncamientos, ¿no? También cuando uno quiere, por ejemplo, cortar trabajar con ciertos términos, pero que no importa, queremos trabajar temas de la infancia, pero no me importa si es child, or childhood, or children, entonces coloco simplemente la raíz de la palabra y el asterisco para cortarlo allí, ¿no? Y en el caso, como les decía, creo que en el caso de women, si es women o woman, colocamos más bien los comodines, los wildcards, que coloco una interrogación o coloco una exclamación como para decirle, puede ser cualquiera de estas. Y para truncar la palabra y decirle, me traes los resultados de cualquier palabra de esta familia, de esta raíz, ¿no? Child, children, childhood, etcétera, puedo colocar el asterisco y así estoy truncando y diciéndole, me importan los resultados, digamos, amplios, ¿ok? Tú ves si me traes de children, de child, de childhood, etcétera. Y los filtros, que ya lo vamos a ver más adelante, es súper útil. Todas las bases de datos a las que tenemos acceso tienen la opción siempre de filtrar. Usted hace una primera búsqueda, aplica todos sus operadores booleanos y todo muy rigurosamente, pero luego de pronto recibe igual 550.000 resultados y dice, yo no puedo en mi vida revisar todo esto, revisar si estos papers van con lo que yo quiero. Entonces siempre a mano, a veces a mano izquierda, a veces un poquito arriba, en el caso de Pro, pues no a la derecha, digamos, se los disponen en distintos lados, pero siempre hay la opción de filtrar la información que está allí contenida por año, o sea, por fecha de publicación, por tipo de documento, si quieren que sea documentos de acceso abierto o acceso cerrado, o en journals, ¿no? No quiero que sea presentaciones de conferencias, nada más quiero cuestiones de journals, o solamente capítulos de libros, o solamente documentos que se hayan publicado en inglés, o solamente en español. También les dan los títulos a veces en los journals y uno puede ir escogiendo, bueno, porque ciertos temas como biopolítica puede aparecer tanto en journals de literatura, estudios sociales, como en cuestiones de medicina. Entonces yo cuando hago mi búsqueda de biopolítica, empiezo a depurar y digo, no, o sea, yo no quiero que me presentes nada que tenga que ver con, digamos, biopolítica en el campo de la medicina o la ciencia, sino que me interesa en el ámbito de las humanidades. Entonces puedo incluso ir filtrando por título de journal, por línea temática, etcétera. Y así vamos depurando y haciendo cada vez más específicos y personalizados los resultados que obtenemos. ¿Bien? Y luego, muy importante, reiterar, ¿no?, la importancia de los recursos electrónicos para la investigación y la docencia, ¿no? Como decía, sobre todo las bases de datos que he comentado, son bases de datos por suscripción, son una inversión fuerte que hace la universidad para seguir consolidándonos como una universidad de investigación, y es clave sacarles el mayor provecho, bueno, para nuestra investigación. Son muy útiles, pero también para la docencia, para nuestra cotidianidad como docentes, ir incorporando estos materiales, ir familiarizando a los estudiantes con estos recursos y con la búsqueda en estas plataformas. Así vamos forjando ese espíritu de investigador, esa curiosidad del investigador. Entonces, la primera recomendación que hacemos es siempre
porque o sea, hay una manera tradicional y ustedes, digamos, habrán estudiado de esa forma o habrán tenido siempre algún profesor que en vez de, digamos, quiere darles algún material, quiere que lean un artículo y simplemente descargue el PDF y se los manda y les manda un correo y dice, quiero que se lean esto para la semana tal, por ejemplo. Acá, con los recursos electrónicos, tenemos la opción de lo que se llaman los enlaces permanentes, es decir, los enlaces que llevan directamente a ese recurso en esa base de datos. Entonces, nuestra recomendación es que acá se los muestro, por ejemplo, este es un enlace permanente, que el docente incorpore y ustedes con sus grupos de investigación, en vez de darle a los compañeros los papers descargados, ¿no? Darle, como dicen, no de ser el pescado, sino enseña a pescar. Entonces, en vez de darles el documento descargado, que ustedes incorporen este enlace acá en el sílabus o en el Google Drive del grupo de trabajo, o como ven acá directamente en el caso de ProQuest, y eso está en todas las bases de datos y es fantástico, usted lo puede no solamente descargar, tienen la opción de citar, sino que lo puede añadir a su Drive o añadir al Classroom. Entonces, no hay excusa para que no incorporemos, digamos, para tener que descargar el documento y dárselo a los compañeros, a los estudiantes, sino que podemos incorporarlo directamente en el Drive o en el Classroom o compartir el enlace permanente con nuestro grupo, con nuestros estudiantes, con nuestro grupo de trabajo. De esa manera, lo que fomentamos es que más personas consulten estas plataformas, que más personas accedan a estas bases de datos. Y eso garantiza también que sigamos manteniendo estas suscripciones y que tengamos mejores plataformas cada vez para justificar mejores suscripciones, paquetes más amplios o la incorporación de nuevas bases de datos. Tenemos que tener un uso contundente, ¿okay? Estadísticas sólidas que respalden esas adquisiciones o esa permanencia, sobre todo en tiempos de crisis. Entonces, la recomendación es incentivar que usen estas plataformas y para garantizar que más personas ingresen, trabajar no descargando el documento, sino con los enlaces o añadiéndolos al Drive, que eso va a direccionar a la persona a la base de datos. Cuando hacemos eso, además de garantizar estas suscripciones y sacarle provecho, estamos promoviendo la investigación, porque fíjense esto, este es un breve ejemplo. Cuando uno va al enlace de un artículo, ¿okay? Uno no solamente se consigue con el paper o con el documento que el docente quiere que yo lea, sino que me va a conseguir también con, acá a la derecha lo van a ver, toda una serie de artículos relacionados que pueden entrar en diálogo con ese paper que está allí, que lo pueden cuestionar, que me pueden abrir otros horizontes. Entonces es como que el mundo se nos va haciendo y le vamos haciendo a nuestros estudiantes el mundo mucho más grande. No se quedan con lo que nosotros les damos, sino que los ponemos allí, los soltamos allí y ellos pueden seguir haciendo sus exploraciones y tener un universo mucho más complejo, mucho más completo, ¿no? Mucho más crítico de lo que pudiera suceder cuando simplemente le decimos, te lees esto de la página tal a la página tal. No hay que desarrollar ese espíritu de investigador desde muy temprano, ¿bien? Y sobre todo cuando tenemos acceso a estos recursos tan potentes, ¿ok? Además, como les decía, cuando les explicaba cómo añadir los recursos al Classroom o al Drive, eso facilita muchísimo la docencia. Ya no tenemos que estar descargando el documento, adjuntándolo a un correo, sino que simplemente digamos, que les damos el enlace o lo añadimos al Classroom, la gente en el Classroom va a tener el enlace para ser dirigido, direccionado a esa plataforma, a ese recurso. Como todos somos miembros de la comunidad universitaria o si están trabajando con grupos de investigación en otras universidades, seguramente van a tener acceso a estas plataformas. Entonces, simplemente con sus usuarios y sus correos ingresan y vamos a poder compartir esa información. ¿Okay? Nos facilita mucho la vida, como les decía, agiliza el tiempo. A veces yo misma, para mis clases, estoy haciendo búsquedas para tratar de darles información como más actualizada, que es la última que se ha publicado, y les digo a los estudiantes, bueno, de esto sí hay una lectura obligatoria, pero les mando el enlace, se lo coloco en el Classroom, el enlace obligatorio, pero también les coloco toda una serie de otros enlaces que voy seleccionando desde la misma base de datos para que el que quiera, el que tenga tiempo, el que tenga interés, también consulte esos otros materiales. Pero no es lo mismo que si yo tuviera que descargar todo, crear una carpeta, luego subir una carpeta, ¿no? Como que facilita mucho todo ese proceso. Y garantiza también que estemos dando una enseñanza actualizada, ¿no? Asimismo, algo fundamental que va de la mano con la cuestión ética, promueve el uso de estas bases de datos, nos facilita las buenas prácticas de la investigación, no solamente por la curiosidad que va despertando en los usuarios, sino que además, como les decía, todas estas plataformas tienen esta opción de la cita. Fíjense acá, estas comillitas que están acá en el caso de ProQuest o en el caso de Gale, que también tiene el Drive, la nube, mandarlo por email, descargar, pero también están estas comillas acá para citar, ¿ok? Esa opción de la cita es clave, ustedes lo van a ver
cuando usted hace clic en esas comillitas, va a encontrarse con cómo citar el documento en todos los formatos de APA posibles, en MLA, en Harvard, en Chicago, etcétera. Entonces, no hay excusa, y eso siempre se lo digo a mis estudiantes, cuando trabajamos con estos recursos, lo fantástico es que no hay excusa para decir, profesora, no cité porque no sabía cómo se citaba ese material, porque imagínense, lo saqué de acá, pero siempre son un problema los recursos de Internet. Pero estos recursos electrónicos ya nos presentan la cita, en esta opción de las comillas, nos presentan la cita hecha, la cita lista. Uno simplemente hace clic ahí, escoge el formato, se despliega toda una serie de opciones, escoge el formato que me interesa, la versión 6 de APA, por ejemplo, y copio esas coordenadas y la coloco en mi bibliografía, y de esa forma evito incurrir en una de las mayores faltas en la academia, o la mayor falta en la academia, que es el plagio. Siempre con estos recursos tenemos todas las facilidades para citar, y la pueden agregar, como les decía, a su documento, o las pueden agregar si trabajan con gestores bibliográficos, a un gestor bibliográfico, y ya la cita está lista. Además, no tienen el problema de ver dónde escribe el punto, si era paréntesis, si era comillas, sino que ya la cita viene prácticamente formateada, lo que les facilita muchísimo la vida. Bien. Luego, continuando, digamos, les muestro brevemente, disculpen la digresión. Acá, este es el caso de Gale. Como yo les decía, tiene el acceso al Drive, a la nube, a mandarlo por email, descargar, imprimir, pero también si ven acá arriba, ese cuadrito verde, ese es el logo del Classroom, ¿ok? Desde acá también, desde todas estas plataformas, usted puede añadir sus recursos a su Classroom. A veces, si no son docentes, pero tienen un Classroom para su grupo de trabajo, para un grupo de investigación, uno se crea un Classroom y ahí le va poniendo los contenidos, ¿ok? Bien. Por último, pero no por ello menos importante, antes de pasar, tenemos tiempo todavía, así que vamos a pasar a la parte práctica en breve, pero no quiero dejar de destacar la importancia del uso ético de los recursos electrónicos. Como les decía, el tema de las citas para evitar incurrir en la falta del plagio, la falta grave del plagio, ¿okay? Está resuelto con estas bases de datos porque nos dan la cita siempre ya lista en el formato adecuado, pero hay que citar. Primero, voy a ir de abajo hacia arriba. Primero, citar siempre las fuentes que estamos trabajando, ¿ok? Cuando trabajamos con los recursos electrónicos o con cualquier documento de otra persona, digamos, o de otro investigador, siempre citar las fuentes con las que estamos trabajando. Eso garantiza que nuestra investigación, nuestra labor sea ética y también modélica si somos docentes para nuestros estudiantes, ¿ok? Si uno quiere combatir todo un problema de plagio, uno tiene que empezar implementando las buenas prácticas, ¿ok? Entonces, siempre citar las fuentes utilizadas. Además, las citas ya vienen armadas en estas plataformas. No compartir los usuarios y las contraseñas, sobre todo en el caso, digamos, no pueden compartir su usuario de correo institucional. Imagínense toda la información que están dando allí a una tercera persona. No compartir su usuario y contraseña de su correo institucional, porque esto es para uso estrictamente personal, ¿ok? Entonces, no compartir esa información. Y en el caso, por ejemplo, también de las bases de datos del programa de Research for Life, que es un usuario genérico, no compartirlo porque son recursos por suscripción, ¿no? Que asume la universidad y que puede ser penalizada en caso de malas prácticas o de prácticas, digamos, de ese tipo, donde se está filtrando la información, están accediendo usuarios no acreditados, ¿ok? Entonces, eso va en línea con lo siguiente, que es que toda esta información que ustedes descargan de estas plataformas queda rastreado desde dónde se descargó, quién lo hizo, quién, digamos, cuando hacen el registro con el Open Athens, ¿no? ¿Quién fue? ¿A qué hora fue? Todo eso queda registrado, y cuando uno descarga el paper, si ustedes lo imprimieran, van a ver que salen todas las coordenadas de cuándo se descargó el material, de en qué contexto, desde qué dirección, etcétera. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, porque a veces sucede con los estudiantes, sobre todo con los más jovencitos, que les gusta mucho usar ciertas plataformas de trueque, como por ejemplo Script, donde ellos quieren descargar una información. Entonces, para descargar algo tengo que montar otra cosa. Entonces, pueden montar recursos de estos por suscripción, y esa es una falta grave. Si eso se identifica, puede ser fuertemente penalizado porque, como dice su nombre, son recursos por suscripción que son para uso estrictamente institucional y personal para la investigación, pero no para hacer trueque, para hacer algún tipo de transacción. Entonces, no colgar estos documentos descargados de estas plataformas en lugares que no sean o el aula virtual, o el Google Drive, o el Google Classroom del curso, o de su grupo de investigación. ¿Okay? No hacerlo porque es una falta ética. Estamos atentando contra una normativa, y la universidad ustedes se van a meter en problemas, y la universidad también. Entonces, no compartir usuarios y contraseñas, eso es para uso estrictamente institucional y personal.
no colgar los documentos descargados en otras plataformas, ¿no? Para otro propósito, simplemente Google Drive, aula virtual o su Google Classroom, etcétera, no colocarlo en Facebook. A usted le pareció fantástico un artículo que leyó y quiere que, a veces la gente trabaja mucho con Facebook, lo usa como una herramienta de trabajo. Quiero que lo lean en Facebook. Coloque el enlace permanente. Siempre colocar el enlace permanente al recurso, no el recurso en sí, porque es un recurso por suscripción, además va a quedar en evidencia que fue usted el que lo descargó y bueno, puede ser todo un problema, ¿ok? Y fundamental, no colgar en Scribd o en estas páginas de trueque, ¿okay? Uno, si usa Scribd y quiere hacer algún tipo de trueque, hágalo con su propia información de su autoría, donde el único responsable es usted, ¿ok? Y siempre citar las fuentes para evitar caer en la mayor falta en la academia, que es el plagio, ¿ok? Que además les puede hacer perder toda su carrera. Bien, bueno, muchísimas gracias. Les dejo acá mi correo, lmoralesp@unmcm.edu.pe. Y voy entonces a pasar en los minutos que nos quedan, bien, tenemos unos minutos, voy a pasar a mostrarles in situ, en vivo, lo que es, la exploración en estas plataformas, ¿ok? Entonces voy a comenzar a presentar ahora una pestaña. Estamos, perfecto. Entonces estamos acá en la página de la Biblioteca Central Pedro Zulem. Fíjense acá arriba, csb.unmcm.edu.pe, esa es la página de la Biblioteca Central Pedro Zulem, la llave maestra donde vamos a conseguir todos los recursos electrónicos de los que les he hablado aceleradamente el día de hoy. Como les digo, les reitero que si quieren capacitaciones más específicas, más puntuales, en base de datos más particulares, por favor, escríbanme un correo y simplemente con mucho gusto lo coordinamos, ¿ok? Les repaso brevemente, acá está la opción de los recursos electrónicos, donde van a ver el tema de las revistas, las cibertesis, las muestro acá. Acá estamos, ¿ven? Las cibertesis organizadas por área temática, ¿ok? Algunas son de acceso abierto, hay otras, muy pocas, cada vez menos que están, digamos, bajo embargos, están por temas. Acá pueden también ustedes hacer su búsqueda para ver en todo el repositorio y fundamental que consulten estos recursos porque, como les decía, es la manera de ver qué es lo que se ha hecho en el campo, qué es lo que ya se ha hecho en casa, cómo dialogo yo con eso y qué nicho puedo encontrar en este tema que me interesa y que nos convoca, que seguramente convoca a varias personas, ¿ok? Está también en los recursos electrónicos, las revistas de la universidad, las cibertesis, los libros del fondo editorial. Acá les muestro brevemente la parte de los libros, que también es bien interesante. Son los libros que se están digitalizando constantemente, ¿ok? Y que están disponibles para descargar y están organizados según líneas temáticas. Acá aparece un 0, pero es porque todavía no se ha cargado un tema con mi internet, ¿ok? Entonces, eso está allí disponible, los libros del fondo editorial. Y además, vuelvo acá, voy a pasar entonces ya directamente a comentarles, para que nos dé un poquito de tiempo, a comentarles el uso de las bases de datos. Por ejemplo, en este caso, fíjense, esta base de datos es ARDI, que es cuestión que tiene que ver con investigación para desarrollo e innovación, temas de ingeniería, innovación científica. Para esta plataforma son de esos recursos en los cuales no usamos este ingreso con el Open Athens, sino que les pide, digamos, les asigna, porque es del programa de Research for Life, donde se les asigna un usuario general. Acá yo simplemente les muestro, coloco mi correo, lmoralesp@unmcm.edu.pe, coloco mi correo, me sale este check maravilloso y en menos de 2 minutos voy a haber recibido un usuario y una contraseña, con lo cual, digamos, yo lo copio y hago clic acá en acceder e ingreso a la plataforma. Bien, les muestro otro caso, vamos a mostrarles acá, vamos a mostrarles, bueno, ProQuest, estamos en ProQuest, se los muestro aquí brevemente. Para el caso de ProQuest, porque estoy compartiendo la pestaña que es. Bien, si estamos todos en la misma página, van a ver que estoy en un portal que dice Open Athens, ¿ok? Estoy en Open Athens, ese es el ingreso universal para todas las demás bases de datos que no son esas 5 bases específicas de las que les he hablado, ¿ok? Y es para ingresar con el Open Athens, solamente colocamos el usuario de nuestro correo, no es que coloco lmoralesp@unmcm, no, solamente el usuario de mi correo y mi contraseña. Entonces allí ya estoy. Una cosa fundamental, les voy diciendo mientras va cargando la página en algún momento, una cosa fundamental en este caso es recordarles que el ingreso a todas las bases de datos siempre se tiene que hacer por la página de la biblioteca. Ustedes no saben cuántos correos recibimos todo el tiempo de personas que dicen que no pueden ingresar, pero es que están ingresando directamente desde ProQuest. Buscan en Google ProQuest, ingresan desde allí, o buscan en Google Scopus e intentan ingresar desde allí y no funciona.
el ingreso siempre tiene que ser desde la página de la biblioteca central, ¿ok? Eso garantiza esa autenticación. Entonces, acá estamos en ProQuest, yo voy a colocar, por ejemplo, un término de búsqueda, digamos, algo de los ejemplos que usamos, coronavirus and COVID-19, por ejemplo, ¿ok? Y vamos a tener 4.409.411 resultados. No hay vida que nos alcance para ver todo ello, ¿ok? Entonces, ahí empezamos nuestro trabajo maravilloso de filtrar. Empezamos a usar las fuentes. Podemos ordenarlo por relevancia. Relevancia significa no el que sea más importante en el campo, sino el que es más consultado, ¿ok? Organizarlo por fecha, el más antiguo en primer lugar o el más reciente en primer lugar, porque eso puede ser mucho más útil en este caso. También puedo limitarlo a artículos, no solamente texto completo, sino artículos que hayan sido claramente evaluados por expertos. Asimismo, puedo filtrar el tipo de fuente, que sea revista científica, ¿ok? No quiero una revista general, sino quiero revistas científicas. Y decirle que no quiero la información de los últimos 5 o 10 años, sino quiero solamente la información de los últimos 12 meses. Asimismo, luego puedo ir trabajando más y más en el asunto. Puedo hacer clic acá en simplemente coronavirus o puedo ir marcando más opciones según el caso. Yo acá lo voy a hacer de esa manera. Tipo de documento, digamos que es un artículo principal, por ejemplo, ¿ok? Luego, idioma. Yo quiero que esté, no lo voy a, acá está. Puedo decir que sea en inglés, que sea en portugués, que sea en español. No, y tal vez francés, por ejemplo. ¿Ok? Según las competencias de cada quien, en ese caso. Entonces, fíjense que teníamos como 4 millones de resultados, ahora tenemos 18.189, que también es bastante, pero es un poco menos, ¿ok? Acá también directamente tienen la opción para, usted puede seleccionar todas estas opciones que están acá y digo, bueno, mira, ya los vi, hice el screening y todos estos papers me interesan, los voy a añadir a mi gestor bibliográfico para seguirlo, o digamos, para el artículo que estoy escribiendo, para la bibliografía, para lo que estoy haciendo en este momento, o lo añaden a su gestor bibliográfico o lo añaden a su bibliografía. Hacen clic acá en citar y les va a preparar la cita de todos esos artículos en el formato que usted desea. Fíjense acá, todos los formatos. No hay excusa para no citar. Acá están todos los formatos disponibles, ¿ok? Entonces usted escoge, descarga su cita, la añade al RefWork, al EndNote, digamos, al gestor bibliográfico que use, o simplemente las copia acá y la coloca en su documento como una bibliografía tentativa, digamos, que le sirve ahí como una referencia, ¿bien? Lo puede mandar por correo, también, fíjense, voy a hacer clic en el primero, acá, para que vean lo de los elementos relacionados. Mi internet está un poco lento, pero espero que no me traicione. Acá estamos. Tenemos este artículo, Over Dispersion in COVID-19 Increase in the Effectiveness of Limiting Non-Repetitive Contacts for Transmission Control. Perfecto. Es un artículo que, digamos, que es el que me interesa en este momento. Tenemos el artículo, tenemos el resumen, ¿ok? En este caso vemos que el artículo no estaba texto completo, yo no le puse esa especificación a la plataforma. No es que no esté a texto completo en ProQuest, muchas veces es que el paquete que tenemos no incluye ese documento, pero también vemos acá a la derecha toda la serie de artículos relacionados, ¿ok? Con ese tema y puedo ir buscando, como dice acá, por términos con los cuales ha sido indexado. Voy a devolverme acá brevemente a la página de resultados y puedo volver a quitar en este filtro el artículo principal para que me aparezca el artículo a texto completo, digamos. Está muy bien tener esa información, pero yo ahora solamente quiero artículos a texto completo, artículos que yo pueda descargar. Entonces, fíjense acá, les aparece la opción para ver directamente el resumen. Esto es bien chévere porque en esa primera interfaz usted puede ver rapidito los resúmenes de estos papers y no tener que ir descargando cada uno. Y también tiene la opción para obtener el texto completo allí. ¿Okay? Entonces, eso en el caso de ProQuest, acá para el tema de cómo citarlo, cómo mandarlo por email, cómo imprimir. Ya les voy a explicar lo de la cuenta personal, cómo añadir al Google Drive o al Google Classroom, cómo exportar la referencia a su gestor bibliográfico, etcétera. Tenemos todas esas facilidades y el maravillosísimo enlace permanente, que es el que sabemos, quiero compartir esto en Facebook porque es fantástico. Comparto el enlace permanente y las personas con sus credenciales particulares van a ingresar a la plataforma. Bien, además les cuento brevemente aquí, voy a volverme a la página principal.
estas siluetas que van acá es para crear ustedes su propia cuenta personal dentro de la plataforma. Eso es súper útil porque fíjense que tienen acá la opción de guardar en mi cuenta. Entonces, a veces uno está buscando, pero uno no tiene la posibilidad de estar descargando todos los papers o está haciendo una búsqueda rápida y dice, bueno, no voy a descargarlo todo ahora, pero voy a guardarlo en mi cuenta, que es como una carpeta que uno tiene allí, la puede clasificar y va teniendo ahí todo ese repositorio de textos que usted quiere trabajar más adelante. Entonces, para ello, nos creamos una cuenta. Aquí colocan su dirección de correo, su contraseña, confirman la contraseña. No tiene que hacer clic en esto de RefWorks, no es necesario. Eso es para otra cosa, es como un tercero allí. Solamente correo, contraseña, confirma contraseña y crean la cuenta. Les va a mandar creo que un email de confirmación, confirman y ya van a tener su cuenta acá. Entonces, cuando uno ingresa, puede hacer como hago yo ahora mismo, me conecto a mi cuenta y poco a poco con la conexión a internet, ahí me está conectando. Uy, tenemos muy poco tiempo. Bueno, me conecto a mi cuenta, coloco mi contraseña y listo. Voy brevemente, muy brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo y me van a regañar, a Scopus, ¿ok? Directamente Scopus, base de datos referencial. Hago clic en acceder y de información bibliométrica, sobre todo. Hago clic en acceder. Fíjense, maravilloso. Si se dieron cuenta, uy, ya tengo el timer. Si se dieron cuenta, ya no tuve que ingresar al OpenAtens y poner mi usuario y mi contraseña, porque el OpenAtens es un acceso unificado, integrado. Entonces, basta que yo ahora mismo ingrese a una plataforma, ya ingresé con el OpenAtens, ya estoy, como dicen, logueada. Entonces, ya a cualquier otra plataforma que ingrese, ya estoy dentro, ya no tengo que colocar otra vez mi usuario de correo y mi contraseña, ya que aparecen mis credenciales maravillosas, LM, Luz Morales, aparecen allí. Entonces, ya yo estoy en casa. Perfecto. Puedo buscar en Scopus por documento, por autor, por afiliación, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para ver qué es lo que, digamos, qué cosas tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicadas en esta plataforma, ¿ok? Acá dice la Universidad, Facultad de Veterinaria, Museo de Historia Natural. Digamos que yo quiero ver solamente lo de la Facultad de, Medicina Veterinaria. Tiene 5.381 documentos. Vamos a verlos acá. Hacemos clic acá, nos aparecen los 5.381 documentos que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria publicados en Scopus. Acá los podemos organizar por la fecha, del más nuevo al más viejo, por el más citado, el menos citado, por la relevancia, por orden alfabético, etcétera. Puedo ir aplicando acá los filtros por año. Digamos, quiero saber qué publicó la universidad entre el 2020 y el 2021. ¿Ok? Listo. La Facultad de Veterinaria de la universidad entre el 2020 y el 2021. 885 documentos, muy bien. En tiempos de crisis, muy bien. Y fíjense que acá les aparece la opción para ver el abstract, digamos que me interesa ese primer documento. Veo el abstract, ya va a salir, poco a poco mi conexión a internet está muy lenta, o para verlo en el lugar de publicación, ¿ok? Y acá veo si lo puedo descargar o no lo puedo. Miren, si lo puedo descargar en un lugar de acceso abierto, maravilloso, lo podemos descargar. Y también tengo la opción para, estoy otra vez en la página de Scopus, en ese primer resultado de búsqueda, para ver lo que les decía de los documentos relacionados. Fundamental para no quedarme solamente con ese texto, sino también ver qué otros textos están entrando en diálogo crítico, complementario o tensional con ese primer paper que me interesaba a mí. ¿Okay? Hay 10.334 documentos relacionados y también puedo aplicar filtros. Puedo ir filtrando según mis propósitos. Además, puedo analizar, esta es la parte de la información bibliométrica que les decía que es tan útil, ¿ok? Analizar las estadísticas de esa publicación. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos cuántos documentos, digamos, se han publicado por año en ese tema, por fuente, por revista, por autor, cuáles son los autores que más han publicado, por afiliación, qué institución es la que más ha publicado, por tema, área temática, ¿ok? Está Biochemistry, lo que más se ha publicado es en agricultura. Luego también por tipo de documento puedo saber allí si lo que más se ha publicado son articles o reviews o book chapters o editoriales o cartas o notas al editor, libros, conference paper, etcétera. También cuántos documentos por país, cuántos documentos por afiliación. Acuérdense que hemos empezado la búsqueda con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero nos quedamos con un paper de la Universidad, de la Facultad de Veterinaria
Y luego nos fuimos a los relacionados con ese paper. Por eso estamos teniendo ese universo grande, no solamente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la universidad, sino de todos estos papers con los que entra en diálogo ese paper que nos interesó de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, vuelvo a la página central y ya voy cerrando, no se preocupen. Puedo buscar por documento, acá simplemente coloco el término de búsqueda que me interese. Puedo decir que ese término de búsqueda esté en el título, en el abstract, en las palabras claves o en los autores, ¿ok? Me interesa buscar sobre un autor en específico, el primer autor, que el primer autor sea tal, por afiliación, etcétera, aquí, o por ISSN, ¿bien? O sea, puedo hacer esa búsqueda en los términos que desee, y lo que les decía que es fundamental para comprobar si efectivamente las revistas en las que estamos pensando publicar están indexadas en Scopus, nos vamos acá a Sources, para ver si tienen indexación vigente. Estamos acá en Sources, y yo voy a colocar el título, puedo hacer la búsqueda, la confirmación de la revista, por área. Eso en tal caso, por ejemplo, yo quiero saber qué revistas en humanidades son las que están mejor rankeadas. Entonces coloco Humanities, coloco área y coloco Humanities y me aparecen todas las revistas según los cuartiles y voy a empezar, por supuesto, a filtrar, ¿no? Pero también puedo buscar por el título de la revista si estoy queriendo confirmar información específica sobre esa revista. ¿Está en Scopus? ¿No está? ¿Cómo está posicionada en Scopus? ¿Qué impacto tiene esa publicación? ¿Es la publicación que me interesa para mi investigación? Ustedes les van a pedir, y entiendo, cuando para graduarse también tienen que publicar en una revista de impacto. Entonces, para eso Scopus es fundamental, al igual que WOS, solamente que cada una trabaja con distintas editoriales, ¿no? Entonces, pero hay que conocerlas ambas y complementar la información. Busco por título de publicación, fíjense, les muestro con un ejemplo rapidito, coloco una revista de mi área, me perdonan los que no son de humanidades, coloco la revista América Sin Nombre, que es una revista de la Universidad de Granada, si no me equivoco, bastante conocida, y acá veo la información sobre esta revista. Puedo saber que está en Scopus desde el 2019 hasta el presente, que la Universidad de Alicante, discúlpenme, que es publicado por la Universidad de Alicante, que este es su ISSN, y puedo ir viendo el impacto que tiene la publicación. ¿Okay? Entonces, así confirmo esa información. Bien. Por ejemplo, si coloco acá una búsqueda por documento COVID-19, ya van a ver, nada más para que uno se abruma, 123.619 documentos. Por supuesto, acá voy haciendo los filtros, aplicando los filtros del caso, y también voy marcando acá los filtros que necesite, y puedo generar alertas, generar una alerta para que cada vez que se publique algo nuevo sobre este tema, yo ingreso acá a mi correo, no lo voy a poner porque se imaginan que voy a empezar a recibir cientos de mensajes semanales, ¿ok? Porque yo puedo decir, con una alerta COVID-19, coloco mi correo, la frecuencia, que sea todas las semanas o que sea todos los días. Eso es fundamental para la gente que está, por ejemplo, ahorita mismo, los que han sacado, los investigadores que han sacado las vacunas, que están en todo este proceso lidiando con el COVID. Esto es clave porque pueden saber, informarse qué es lo que se está publicando cada día sobre ese tema. Creo una alerta y recibo toda esa información, ¿okay? Entonces, o puedo guardar los resultados de la búsqueda o seguir acomodando, filtrando los documentos. Bien, eso es, esa pequeña introducción que les he hecho hoy a los recursos electrónicos. Les he mostrado, ¿ok?, el tema de una base de datos a texto completo y otra referencial y de información bibliométrica para que vean qué funciona y qué podemos esperar en cada caso. Y bueno, la invitación es a que usen estos recursos, que exploren, que prueben, que confirmen que sus usuarios y contraseñas están funcionando, que pueden realmente navegar en estas plataformas. Les recuerdo que para ingresar siempre lo hacemos desde la página web de la Biblioteca Central Pedro Zulen, ¿ok? Esa es la llave maestra. Si hay algún inconveniente, les dejé mi correo acá en el chat y lo vuelvo a colocar por si acaso. Creo que acá está, lmoralesp@unmsm.p, edu.p, ahí está mi correo para cualquier duda, y siempre, por favor, recordar el uso ético de estos recursos. Citar las fuentes usadas, esta información es para uso estrictamente personal, individual, digamos, de trabajo, no estarlo divulgando en otras plataformas, trabajar con los enlaces permanentes e ir fomentando estas buenas prácticas en la investigación. Les deseo todo el éxito, bienvenidos y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Bien, agradecemos la exposición de la doctora Luz Morales Pino. Es importante mencionar que la Dirección General de Estudios de Posgrado viene promocionando en sus medios oficiales temas de interés para la vida universitaria de nuestros estudiantes, por lo cual invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y visitar constantemente nuestro portal web. Bien, procederemos a dar por finalizado el programa de inducción académica de posgrado
correspondiente al semestre 2021-1. Estimadas autoridades, directivos y estudiantes de posgrado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos agradece su participación. Muy buenas noches.